Hola, nosotros somos el grupo Ajax de la primera corte de Ciencias de la Computación de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Oriente. En este video vamos a hablarles sobre los conceptos fundamentales de la teoría de autómatas. La teoría de la computación puede entenderse como un paradigma o un enfoque para resolver problemas. En esta teoría se visualizan las entradas, salidas y los procesos de un dominio de aplicación como un tipo de problema particular. Resolver la pertenencia de un elemento a un conjunto. Este paradigma tiene los siguientes conceptos básicos sobre los cuales se fundamenta: alfabeto, palabra o cadena, lenguaje y problema. El primer concepto fundamental que vamos a estudiar es el alfabeto. El alfabeto es denotado con la letra sigma. Se define como un conjunto finito de símbolos no vacíos. ¿Pero qué es un símbolo? Un símbolo es una entidad abstracta que no se define, por ejemplo, números, letras, entre otros. Entre los alfabetos más comunes se encuentran el alfabeto binario, el conjunto de todas las letras minúsculas, el conjunto de todos los caracteres ASCII o el conjunto de todos los caracteres ASCII imprimibles. Potencia de un alfabeto. Si sigma es un alfabeto, podemos expresar el conjunto de todas las cadenas de una determinada longitud de dicho alfabeto utilizando una notación exponencial. Definimos sigma k para que sea el conjunto de las cadenas de longitud k tales que cada uno de los símbolos pertenece a sigma. El segundo concepto fundamental dentro de teoría de autómatas son las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres, que también se denomina en ocasiones palabra, es una secuencia finita de símbolos seleccionados de algún alfabeto, como el ejemplo que vemos en pantalla. Este ejemplo es una cadena del alfabeto binario. La cadena 111 es otra cadena de dicho alfabeto. Habitualmente se emplean las letras minúsculas del principio del alfabeto o dígito para designar a los símbolos y las letras minúsculas del final del alfabeto, normalmente W, X, Y y Z, para designar cadenas. Debe intentar utilizar este convenio con el fin de recordar el tipo de elementos con los que se están trabajando. Cadena vacía. La cadena vacía es aquella cadena que presenta cero apariciones de símbolos. Esta cadena, designada por sigma, es una cadena que puede construirse en cualquier alfabeto. Longitud de una cadena. Suele ser útil clasificar las cadenas por su longitud, es decir, el número de posiciones ocupadas por símbolos dentro de la cadena. En este ejemplo que vemos en pantalla, esta cadena tiene una longitud de 5. Son 5 posiciones las que ocupa. Es habitual decir que la longitud de una cadena es igual al número de símbolos que contiene. Esta proposición está aceptada coloquialmente, sin embargo, no es estrictamente correcta. Así, en la cadena 01101 solo hay 2 símbolos, 0 y 1, aunque tiene 5 posiciones para los mismos y su longitud es igual a 5. Sin embargo, generalmente podremos utilizar la expresión número de símbolos, cuando realmente a lo que se está haciendo referencia es al número de posiciones. La notación estándar para indicar la longitud de una cadena W es valor absoluto de W, así como se muestra en el ejemplo. Concatenación de cadenas. Sean X, Y, 2 cadenas,
Entonces, XY denota la concatenación de X y de Y, es decir, la cadena formada por una copia de X seguida de una copia de Y. Dicho de manera más precisa, si X es la cadena compuesta por Y símbolos, X es igual a A sub 1, A sub 2, hasta A sub I. Y Y es la cadena compuesta por J símbolos, Y es igual a B sus 1, B sus 2, hasta B sus J. Entonces, XY es la cadena de longitud Y más J, que es igual a X sub Y, A sub 1, A sub 2, hasta A sub I, B sus 1, B sus 2, hasta B sub J. En este ejemplo de concatenación de cadenas, sea X igual a 0, 1, 1, 0, 1, Y igual a 1, 1, 0, entonces XY será igual a 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. YX, por su parte, será igual a 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Para cualquier cadena W, tenemos las ecuaciones sigma W igual a W sigma, que es igual a W. Es decir, sigma es el elemento neutro de la concatenación. Dado que su concatenación con cualquier cadena proporciona dicha cadena como resultado. Del mismo modo que 0, el elemento neutro de la suma, puede sumarse a cualquier número X y proporciona X como resultado. El siguiente concepto que evaluaremos es el lenguaje. El lenguaje es definido como un conjunto de cadenas de símbolos del mismo alfabeto. El lenguaje formado por todas las cadenas posibles de un alfabeto se denota por sigma asterisco. Tita es el lenguaje vacío, es un lenguaje para cualquier alfabeto. Lambda es un lenguaje formado por la cadena vacía, es un lenguaje para cualquier alfabeto, sigma. En pantalla un ejemplo de esto. Un conjunto de cadenas, todas ellas seleccionadas de un sigma asterisco, donde sigma es un determinado alfabeto, se denomina lenguaje. Si sigma es un alfabeto y L un subconjunto de sigma asterisco, entonces L es un lenguaje de sigma. Observe que un lenguaje de sigma no necesita incluir cadenas con todos los símbolos de sigma, ya que una vez que hemos establecido que L es un lenguaje de sigma, también sabemos que es un lenguaje de cualquier alfabeto que sea un superconjunto de sigma. La elección del término lenguaje puede parecer extraña. Sin embargo, los lenguajes habituales pueden interpretarse como conjunto de cadenas. Un ejemplo sería el inglés, donde la colección de las palabras correctas inglesas es un conjunto de cadenas del alfabeto que consta de todas las letras. El alfabeto en concreto puede diferir ligeramente entre diferentes lenguajes de programación, aunque generalmente incluye las letras mayúsculas y minúsculas, los dígitos, los caracteres de puntuación y los símbolos matemáticos. Sin embargo, existen también otros muchos lenguajes que veremos a lo largo del estudio de los autómatas. Algunos ejemplos son los siguientes. El lenguaje de todas las cadenas que constan de n ceros seguidos de n unos para cualquier n mayor o igual a 0. El conjunto de cadenas formadas por el mismo número de ceros que de unos. El conjunto de números binarios cuyo valor es un valor primo. Sigma asterisco es un lenguaje para cualquier alfabeto sigma. El lenguaje vacío es un lenguaje de cualquier alfabeto. El lenguaje que consta solo de la cadena vacía también es un lenguaje de cualquier alfabeto. Observe que es 0 igual a sigma
El primero no contiene ninguna cadena y el segundo solo tiene una cadena. La única restricción importante sobre lo que puede ser un lenguaje es que todos los alfabetos son finitos. De este modo, los lenguajes, aunque pueden tener un número finito de cadenas, están restringidos a que dichas cadenas estén formadas por los símbolos que definen un alfabeto finito y prefijado. A continuación, un ejemplo de lenguaje. Como último concepto fundamental de esta teoría estudiaremos los problemas. En la teoría de autómatas, un problema es la cuestión de decidir si una determinada cadena es un elemento de un determinado lenguaje. Como veremos, cualquier cosa que coloquialmente denominemos problema, podemos expresarlo como un elemento de un lenguaje. De manera más precisa, si sigma es un alfabeto y L es un lenguaje de sigma, entonces el problema L es, dada una cadena W, sigma asterisco, decidir si W pertenece o no a L. Un aspecto potencialmente insatisfactorio de nuestra definición de problema es que normalmente no se piensa en un problema como en una cuestión de toma de decisiones, sino como en una solicitud de cálculo o de transformación de una entrada dada. Por ejemplo, la tarea de analizar sintácticamente en un compilador C puede interpretarse como un problema en sentido formal, donde se proporciona una cadena y se solicita que se decida si la cadena es o no un elemento de LC, el conjunto de programas C válidos. Sin embargo, el analizador hace más cosas además de tomar decisiones. Genera un árbol de análisis, anotaciones en una tabla de símbolos y posiblemente más cosas. Más aún, el compilador como un todo resuelve el problema de convertir un programa en C en código objeto de una máquina, lo que está muy lejos de simplemente responder sí o no acerca de la validez del programa. No obstante, la definición de problema como lenguaje ha resistido la prueba del tiempo, como la forma apropiada de tratar con la importante cuestión de la teoría de la complejidad. En esta teoría, lo que nos interesa es determinar los límites inferiores de la complejidad de determinados problemas. Especialmente importantes son las técnicas que demuestran que ciertos problemas no se pueden resolver en un periodo de tiempo menor que una exponencial del tamaño de la entrada. Resulta que la versión sí-no, basada en el lenguaje, de problemas conocidos resulta ser igual de difícil en este sentido que las versiones resuélvelo. Es decir, si podemos demostrar que es difícil decidir si una determinada cadena pertenece al lenguaje LX de cadenas válidas del lenguaje de programación X, entonces será lógico que no sea fácil traducir los programas en el lenguaje X a código objeto. Si fuera sencillo generar el código correspondiente, entonces podríamos ejecutar el traductor y concluir que la entrada era un elemento válido de LX, siempre que el traductor tuviera éxito en producir el código objeto. ¿Es un lenguaje o un problema? Lenguajes y problemas son realmente la misma cosa. El término que empleamos depende de nuestro punto de vista. Cuando solo nos interesan las cadenas, por ejemplo, en el conjunto, entonces tendemos a pensar que el conjunto de cadenas como un lenguaje.